es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la... Saludos en el glorioso nombre de Jesucristo para ustedes que están conectados con nosotros en La Voz Pentecostal. Gracias a nuestro Dios por la vida, la salud, la familia y todos esos beneficios que recibimos día a día de nuestro Dios. Nuestras oraciones están por ustedes. Intercedemos ante nuestro Dios para que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, sus economías, para que sea nuestro Dios supliendo toda necesidad de cada uno de ustedes. Estamos aquí como siempre, dispuestos a hacer la voluntad del Señor y a llevarles a ustedes su mensaje. Dice la palabra del Señor en Salmo 119, 105, en el nombre de Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que estamos haciendo es llevando esa luz espiritual a cada vida, a cada hogar, a cada familia, a cada persona que tiene esa necesidad del alma, esa necesidad espiritual. Hoy me acompaña en este momento Carelis. Ella forma parte de nuestro equipo de trabajo de La Voz Pentecostal, gracias a nuestro Dios porque le ha dado esa oportunidad de ser una profesional. Ella es ingeniero en sistemas, pero también forma parte del departamento de doncellas. Bueno, es una joven que Dios le ha dado muchísimas virtudes y qué honor, Carelis, ¿cómo estás? Bienvenida a estar con nosotros en La Voz Pentecostal. Gracias, hermana Ana, es un gusto saludarles a todos nuestros televidentes que en este momento están conectados ahí por esta prestigiosa canal Telesocopó. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. La palabra del Señor para este tiempo, nuestro Dios nos dejó un hermoso pasaje en Salmos capítulo 3, verso 5. Dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Si tú estás ahí sentado observándonos, es porque el Señor te ha sustentado, porque el Señor te ha permitido en cada acostarte, en cada levantarte, para que tú respires, para que tú inhales esa misericordia del Señor. Y estamos aquí felices porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana, llegando a cada municipio, a cada hogar para ustedes, trayéndoles como ese manjar, como esa delicia para que ustedes se refresquen, recordándoles a ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, cada rinconcito en nuestras redes. Ahí estamos como La Voz Pentecostal, mostrando actividades en nuestra iglesia, llevándoles a ustedes un video reflexivo, imágenes de motivación. Nosotros no conocemos su estado de ánimos diarios, pero el Señor sí. Y sé que a través de cada contenido que se sube va a ser de edificación para su vida. Así que estén muy atentos, quédense hasta el final. Queremos también animarles a que nos escuchen a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 7 a 9 de la mañana. Estamos en los medios de comunicación porque Dios está manifestando su amor para cada uno de ustedes, pero también queremos invitarle a nuestra casa de oración los días martes 5:30 de la tarde, los días jueves 6 de la tarde, los días sábados 6 de la tarde, los domingos a partir de las 9 de la mañana. Así es.
Y bueno, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha mantenido hasta el día de hoy firmes, confiando siempre en el Señor, que para Él no hay nada imposible. Así que quiero también aprovechar este tiempo para dejarles como una reflexión, un pensamiento bíblico en la palabra de nuestro Dios. Y hay que aprovechar cada espacio, dice la palabra del Señor, que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Y quizás muchas personas se preguntan, e incluso me han acercado y me han dicho que cómo hacemos nosotros para seguir a Jesús tan jóvenes, cómo hacemos para desligarnos un poco de lo que hay a nuestro alrededor. Y quizás hay varias personas que quieren como seguir a Jesús de la manera que uno lo sigue, y quizás pues siempre tienen como una barrera dentro de sí mismos, tienen como que un obstáculo. Algunos pensarán que van a pensar mis amistades de mí, mis familiares, que van a decir si me convierto evangélico, que es la palabra más cotidiana que hay en la sociedad. Pero vale la pena servir al Señor Jesucristo, no importa qué diga la sociedad, lo importante es lo que Jesús piense de nosotros, lo que hay en nuestro interior. Y hay un personaje de la palabra del Señor que no quería nada con el evangelio, perseguía a los cristianos porque predicaban el mensaje de salvación, predicaban a Jesús, y este es Saulo. En Hechos capítulo 9, verso 3, vemos cómo Dios le hace el llamado a esta persona, tiene un encuentro con él. Dice la palabra del Señor que Jesús, mientras que él iba a perseguir a la iglesia, Saulo, Jesús le llegó al encuentro, y ahí fue donde él cambió de Saulo a Pablo. La palabra del Señor nos relata la historia que él era perseguidor de la iglesia y ahora llegó a ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y es que hay muchas cosas a nuestro alrededor que tenemos que como que abstenernos un poquito de eso. No es porque la iglesia lo prohíbe, porque muchas personas dicen que no voy a la iglesia porque me prohíbe muchas cosas, pero en realidad la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Tú puedes hacer, puedes salir, puedes incluso embriagarse, pero en realidad eso está aprovechando para su vida, eso está sumando. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos y somos llenos del Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Y cuando nosotros tenemos esa conversión con nuestro Dios, esa transformación, entendemos que todas esas cosas no van a traer provecho a nuestra vida, que no va a ser productivo para nosotros. Quizá muchas personas dicen que a temprana edad no voy a seguir al Señor porque tengo mucho que dar todavía, tengo mucho que disfrutar, estoy muy joven. Y para seguir al Señor no hay limitaciones, no hay edad. Si vemos la palabra del Señor, a Jesús le presentaban, se acercaban niños para que fueran bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 16:24 dice la palabra del Señor que Jesús le decía a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es necesario nosotros dejarnos llevar por nuestro Dios y ver a cómo nuestra vida va a cambiar, cómo nuestro entorno va a cambiar. Dios transforma nuestras tristezas en gozo, en alegría. Así que vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Al regreso de pausa vamos a estar conociendo los invitados de hoy, así que quédese con nosotros. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La Mutua
moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromoto CA. Agentes autorizados Empire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromoto CA. Estamos ubicados a 1.25 del Banco de Venezuela en el sector Smith de Camejo. De Motor Genuine, agente autorizado Empire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales Empire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente Empire. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Avanzamos con más de nuestro programa de hoy y en esta oportunidad me acompaña a nuestro panel parte de las autoridades de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Tenemos con nosotros a nuestra hermana Raquel Paredes, quien es la pastora adjunta allí en nuestra iglesia, una profesional que también trabaja. Dios le dio esa maravilla de poder formar parte del Ministerio de Alabanza. También nos acompaña hoy nuestro hermano José Pérez, quien es el copastor de nuestra iglesia, un profesional, líder de alabanza, músico, bueno, que ellos desempeñan diferentes facetas y por supuesto la secretaria, nuestra hermana Nayeli Ballesteros de Pedroso. Qué honor, muchachos, tenerle aquí con nosotros hoy en La Voz Pentecostal. Bienvenidos. Dios les bendiga. Bueno, para mí es un honor poder estar nuevamente aquí en La Voz Pentecostal, trabajando aquí nuevamente con nuestra hermana Ana. Y pues la idea es poder impartir y llevar esa palabra de vida para todos aquellos nuestros hermanos, amigos que nos están sintonizando y nos están televisando en este momento. Es un honor para mí estar aquí compartiendo también La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad, con nuestra hermana Ana de niños, juntamente con este gran equipo, pues nuestra hermana Raquel, la pastora adjunta, nuestra hermana Nayeli, nuestra secretaria de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Bueno, gracias Ana por la invitación una vez más acá. Y bueno, invitamos a los que nos están observando que se quede hasta el final de este programa. Vamos ahora a conocer lo que cada uno de estos directivos, de estos líderes, hace dentro de la iglesia, porque sabemos que Dios desde el principio ha establecido en su palabra el orden para las personas que le sirven. Raquel, ¿qué significa ser pastor adjunto y cuáles son las funciones? El Señor Jesucristo dejó directrices, dejó un orden dentro de la iglesia y lo podemos ver en el libro de San Mateo capítulo 16, verso 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el Señor está fundamentando una iglesia la cual tiene que estar sujeta. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Los que van a estar dentro de la iglesia tienen que ser hombres preparados y el Señor los prepara, como dice su palabra. Los hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vemos que en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 dice que es necesario aquellos que van a tomar un liderazgo sean irrepresibles, marido de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, el Señor pide requisitos y estableció requisitos los cuales el hombre tiene que cumplirlos, sujetarse a ellos. En cuanto a lo que es el pastor adjunto, la Iglesia Pentecostal Unida tiene una constitución y según el artículo 141, lo que significa pastor adjunto es que es acompañante, es el que ayuda al pastor titular como tal de la iglesia.
¿Cuáles son las funciones? Las funciones son las que el pastor titular le va a delegar a ese pastor adjunto. O sea que el pastor adjunto no puede tomar decisiones por sí solo, el pastor adjunto no puede hacer algo que vaya fuera del orden, sino que tiene que hacerle del conocimiento al pastor titular y poder obedecer y sujetarse a lo que el pastor titular está ordenando. Siguiendo este orden de autoridades, vamos a escuchar ahora a nuestro hermano José. ¿Qué significa ser copastor? ¿Cuáles son las responsabilidades de un copastor dentro de la iglesia? Bueno, copastor forma parte del equipo del pastor titular de la iglesia. En este caso, nuestra iglesia tiene un pastor y todo el orden que sigue el copastor después del pastor. Igualmente sujeto a todas las directrices y autoridad y autonomía del pastor. El copastor no puede tomar ninguna decisión fuera sin comunicar con el pastor. Y está encargado, además de otras actividades, como por ejemplo seguir las actividades mientras el pastor esté ausente, pues el copastor sigue orando por los enfermos, visitando los hogares y comunicando al pastor de cualquier situación que pueda suceder o que cualquier anomalía que esté sucediendo dentro o fuera de él, el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ahora vamos a escuchar cuáles son las funciones de la secretaria. El trabajo de la secretaria es mantener el orden administrativo, agendar fechas de actividades. Sabemos que la Iglesia del Señor tiene muchos líderes, los cuales cada líder desea crear actividades, y el trabajo de la secretaria es que no choquen la fecha y que pueda haber un orden. También es archivar información como actas, informes y mantener a la iglesia informada. Un gran equipo, empezando por nuestro pastor, el líder principal, y están todas las personas que Dios ha colocado, que ha sido por la voluntad de Él, que ha puesto en el corazón de nuestro líder, de nuestro pastor, poder elegir y poder estar allí como esas personas que colaboran, esos servidores, esos siervos del Señor, cumpliendo cada uno su función, porque la iglesia del Señor es ordenada. Nos vamos a pausa y de regreso conoceremos un poquito más del trabajo que hacen las autoridades de nuestra iglesia. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Smith Camejo. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy con las autoridades de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó, que tenemos un gran equipo. Muchachos, vamos a hablar un poquito de esas experiencias de ustedes en la vida cristiana, en el servir al Señor. Raquel,
¿Qué es para ti el Evangelio? Wow, una pregunta muy interesante y muy buena. El Evangelio para mí, como dice en Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Verdaderamente que el Evangelio cambia, transforma la vida del ser humano, cuando verdaderamente hay un encuentro personal con Dios, cuando realmente el hombre cree a la palabra del Señor Jesucristo y se sujeta y obedece y cumple cada uno de los requisitos, cada uno de las palabras que el Señor Jesucristo dejó en su palabra establecida para el ser humano. ¿Qué ha hecho el Evangelio en tu vida, en ese largo caminar desde que conociste al Señor? Porque naciste en un hogar cristiano, creciste en un ministerio pastoral y desde la niñez pues has estado allí conociendo la palabra del Señor. Pero ¿qué ha hecho en tu vida personal el Evangelio? Bueno, esta pregunta la voy a responder con un versículo para comenzar. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Señor me dio la oportunidad, o sea, de que qué es lo que ha hecho el Evangelio en mi vida. Primero, salvarme, limpiarme de mis pecados, o sea, el Señor hizo un cambio en mi vida totalmente, podríamos decir que un giro de 360 grados, porque a muy temprana edad tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo y hoy en día estoy dentro del Evangelio porque el Señor cambió mi manera de pensar, muchas cosas el Señor ha hecho en mi vida. Y no estoy en el Evangelio porque, podríamos decir, porque mi papá o porque en mi familia hay una obligación, hay que hacerlo porque así tiene que ser, no. Sino que cuando Dios tiene un encuentro personal con cada uno de nosotros, cambia totalmente nuestra manera de pensar. Podemos tener muchos pensamientos, podemos tener muchos proyectos, podemos tener muchas cosas por lograr, pero cuando Dios tiene un encuentro con nosotros, totalmente cambia nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de hablar, de caminar. O sea, el Señor cambia. Hay personas que dicen que el Evangelio no cambia, que todos son iguales. No, si hay un cambio, el Evangelio sí cambia, la religión no cambia. El Evangelio, como dice la palabra de Dios, el Evangelio es poder de Dios que cambia y transforma al ser humano. Entonces, el Evangelio cambia. Cuando realmente el hombre cree, cuando el hombre realmente conoce al Señor Jesucristo, hay un cambio. O sea, que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, o sea, aparte de regalarme el perdón de mis pecados, aparte de regalarme su misericordia hasta el sol de hoy, que estoy viva por su misericordia, o sea, el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida y por eso es que yo me siento agradecida, le amo y le sirvo porque así lo quiero y porque me nace del corazón servirle. Grandes cosas hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Raquel, ¿cuáles son tus logros en la vida cristiana y ha sido difícil alcanzarlos? Bueno, mira, el Señor a uno le permite lograr muchas cosas. El Señor dice en su palabra que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y podríamos decir que en la vida secular el Señor me ha permitido prepararme como profesional, trabajar, tener un trabajo, podríamos decir, en una universidad, impartiendo conocimientos seculares. Pero cuando el Señor te prepara es como que tú vas subiendo de eslabones para la obra del Señor Jesucristo, porque sabemos que el trabajo que nosotros hacemos no es en vano, es un trabajo espiritual y el Señor nos prepara a cada uno de diferentes maneras para nosotros poder trabajar en el área que Él quiere. Y mis logros han sido realizados por la misericordia de Dios porque así Dios le ha placido, pero el Señor me permitió tanto conocer los logros del mundo como también conocer los logros espirituales. Y pues yo puedo decir que los logros espirituales son excelentes, son de excelencia porque nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. He sido líder de escuela dominical, he sido líder de doncella, he sido líder sectorial, podríamos decir, del departamento de alabanza, he sido líder regional de hijo de pastores, o sea que el Señor me ha permitido trabajar en diferentes áreas, o sea, el Señor me ha permitido que yo pueda crecer como persona espiritualmente también para poder tener la oportunidad de seguir impartiendo y hoy en día tengo la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, porque enseñar la palabra de Dios no cualquiera lo hace, solamente al que Dios escoge y a quien Dios prepara y el Señor tiene que llenarlo de entendimiento, sabiduría, o sea, el Señor me ha permitido lograr muchas cosas y aparte hoy en día estoy viviendo una experiencia que para mí es algo nuevo, que es ser madre
ser esposa. Duré 36 años, podríamos decir, viviendo mi vida sujeta a la palabra de Dios, pero cumpliendo muchas cosas, y hoy en día el Señor me permite aprender a ser mamá, algo que es muy bonito, y que los hijos, como dice la palabra de Dios, son una bendición. Y pues nuestro trabajo hoy en día, o para mí el trabajo, es enseñar también a mi hijo en la presencia del Señor Jesucristo, que cuando él crezca sea un hombre de bien, un hombre en la presencia del Señor Jesucristo. Una vida realizada, lo que quizás ustedes, amigos, amigas que nos están observando, muchas mujeres quieren llegar a ese logro, a tener una vida realizada, a poder disfrutar de tantos beneficios, a lograr tantas metas y objetivos. Bueno, en Dios lo podemos todo. La palabra del Señor dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Qué honor, qué privilegio conocer al Señor, poderle servir y poder disfrutar de sus grandes bendiciones. Vamos a escuchar ahora a nuestro copastor, José Pérez. ¿A qué edad conoce usted el Evangelio? Desde que yo nací, tengo uso de razón, me enseñaron a aplaudir al Creador, a leer que hay que leer las Sagradas Escrituras. O sea, a muy temprana edad ya yo estaba en una iglesia asistiendo desde niño. Acepté al Señor, porque como muchos se preguntarán, pero ¿ustedes se arrepienten los que nacen en el Evangelio? Sí, necesitamos arrepentirnos. En un culto de barrio, a la edad de 9 años, lo recuerdo, en la ciudad de Acarigua, salimos con varios primos míos, estábamos viviendo allí, y un culto de barrio, acepté al Señor. Sentí el deseo, sentí algo especial, muy poderoso que invadió, empecé a llorar, a derramar lágrimas y pasé aceptando al Señor Jesucristo después de la predicación. Ahora cuéntenos cuáles han sido esos beneficios que usted ha recibido en su vida personal, en su vida familiar, durante la trayectoria de caminar con Dios, de vivir esa vida cristiana. Amén, sí. Los beneficios, principalmente espiritualmente hablando, hay beneficios como la salvación, lo principal, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y hay promesas de parte de Dios. Cuando el Señor promete un hogar, promete una familia que solamente viene del cielo, hombre, mujer y los hijos, pero que esos hijos también crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para mí, a veces yo me quedo sorprendido cómo Dios lo llena a uno de tantas bendiciones. Hay deseos, anhelos que uno tiene pequeños, y cuando uno viene a crecer, ya sus hijos también son músicos, le sirven al Señor, cantan al Señor, son bautizados en el nombre de Jesús, y no porque uno los obliga, sino que ellos sienten y desean, le dicen, papá, mamá, yo quiero ser bautizado, pero usted entiende lo que es ser bautizado, por decir algo. Son llenos del Espíritu Santo, uno los ve hablar en otras lenguas y los ven servir al Señor Jesucristo también. ¿Cómo fue tu avance en tu vida cristiana, esas experiencias que has vivido para llegar a desempeñar ese cargo tan importante que usted tiene hoy, que Dios le ha regalado, como ser ese asistente, esa persona que está allí como copastor para ayudar al líder principal de la iglesia? A veces pensamos que uno es porque a uno lo nombran, porque uno es cercano a la familia pastoral o algo. No, todo en la iglesia se mueve por el Espíritu de Dios. De hecho, tenemos una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, donde dice, había entonces en la iglesia, cuando se estaba iniciando la iglesia, estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Pero en el verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, como lo hace la iglesia hasta el día de hoy, la iglesia del Señor Jesucristo, hasta el día de hoy dice, ayuna y ora. Dijo el Espíritu Santo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. El pastor tiene un sentir, pero es por el Espíritu de Dios. Por eso es que hay líderes sólidos, fuertes en la iglesia, hombres de ayuno, de oración. Y de allí viene, pues, considero de que fue por la voluntad de Dios, de que este cargo y todos los cargos que he tenido, yo he sido presidente de jóvenes, he sido líder de departamento de misiones, líder de departamento de alabanza, y así otros cargos que he podido desempeñar en la iglesia, pero ahorita uno de los más grandes ha sido para mí y que ha sido un honor, un privilegio, es el de copastor, porque en verdad yo no lo esperaba, no lo buscaba, solamente fue la perfecta voluntad de Dios. Ahora vamos a escuchar a Nayeli. Nayeli nació en un hogar cristiano. Cuéntenos cómo fue esa experiencia cuando iniciaste esa relación con Dios, aceptar al Señor, seguir el Evangelio. Como lo decías, es correcto, nací en un hogar cristiano y le agradezco infinitamente a Dios porque mis padres me instruyeron en ese camino hermoso y maravilloso que es el Evangelio.
ese poder que transforma las vidas, y desde adolescente entendí que somos pecadores y que necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Y entendí que como pecadores solamente el Señor Jesucristo puede salvar nuestra alma, y fue en ese momento. Recuerdo que era un adolescente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el camino de Dios y qué es lo que ha hecho Dios en tu vida que te ha hecho permanecer hasta el día de hoy sirviéndole al Señor? Hay un Salmos que está en 16 que dice que no hay bien fuera de Dios, no lo hay. Entonces mi experiencia con el Señor Jesucristo, maravillosa. Se puede resumir en esa palabra, maravilloso. No hay otra cosa más hermosa que vivir para Dios. ¿Y qué me ha hecho permanecer? Su gracia, solamente su gracia, y entender que sin Él nosotros no somos nada. El servir al Señor te ha impedido lograr tus metas personales, porque muchas veces las personas se preguntan, quizás los que nos están observando, bueno, yo quiero ser esto, quiero ser aquello, pero si sigo el Evangelio, a lo mejor no voy a poder, van a haber prohibiciones, no voy a poder lograr esas metas. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Me pregunta si ha sido como una limitante, y no puedo decir que el Señor está como poderoso gigante para respaldarme en todo. Es correcto que como seres humanos siempre tenemos muchas ideas, y el Señor, su palabra dice que los planes de Él para nosotros siempre son de bien, y cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Dios y le damos a Él la autoridad de que controle nuestras vidas, muchas veces el Señor cerró puertas que tal vez yo creí que eso era lo que quería, pero muchas veces le dije, Señor, yo no quiero que se haga lo que yo quiera, yo quiero que se haga lo que tú quieras, porque Él es perfecto. Nosotros como seres humanos nos equivocamos, pero puedo decir que he logrado demasiado, y es maravilloso, es gozoso saber que el Señor nos esforzamos de colocarlo de primer lugar para que las cosas salgan bien. Y si alguna puerta se cerró, era porque no me convenía, y Él como Padre sabe qué es lo que me conviene. Hombres y mujeres llenos del conocimiento de Dios, del amor de Dios, de la paz del Señor. Pero no solo esto, caminan en la salvación, sino que adjunto a todos estos grandes beneficios, también pueden recibir esa bendición familiar, económica. Qué honor es servirle al Señor. A través del Evangelio podemos lograr todas las metas que nosotros nos tracemos, porque ¿qué habrá imposible para Dios? Si nos enfermamos, Dios nos sana. Si queremos un logro económico, vamos a la presencia del Señor, oramos al Señor, y el Señor nos da esa fórmula. Quizás como decías tú, Naya, yo pienso que es de una manera, pero si vamos a la presencia de Dios y estamos allí en obediencia, conectados con Él, Él quizás me guía hacia otro sitio, pero viene ese propósito, esa petición mía va a ser respondida, va a ser suplida esa necesidad. He ahí el por qué nosotros le servimos al Señor como iglesia, el por qué siempre estamos enfocados en la obediencia, en estar allí haciendo la voluntad de Dios, porque adquirimos beneficio. No estamos en la iglesia solamente por la salvación, que si fuera solo la salvación sería maravilloso y glorioso. Sería la gran victoria, porque para eso nos creó el Señor y nos llamó al Evangelio para ser salvos. Pero es que afín a esto también tenemos grandes beneficios, que son los que nos llenan de esperanza y de motivación para decirles a ustedes que sí se puede lograr los objetivos. Breve pausa y ya regresamos con más. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA.
agentes autorizados Empire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad, accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como AgroMotosCA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Smith Camejo. De Motor Genuine, agente autorizado Empire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales Empire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente Empire. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Gracias por quedarse con nosotros hasta esta hora. Que Dios bendiga a cada uno que está llegando en este momento a la sintonía. Hoy hemos tenido un programa con parte de nuestras autoridades de la Iglesia Central Socopó y hemos hablado de esa función de cada uno, qué significa, qué hacemos. También hemos hablado del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio, qué efecto ha hecho en nuestras vidas. Ha cambiado nuestras vidas, por supuesto, nos ha hecho nuevas criaturas. También hemos hablado de la vida personal, de cada uno de esos logros que han podido en el caminar con Dios. Y en esta hora queremos dejar a todos ustedes que se han quedado con nosotros hasta el final, queremos dejarle palabra de esperanza, recomendaciones de Dios, porque cada uno de su experiencia que ha vivido tiene ya una capacitación para dar a cada uno de ustedes que está allí una palabra de parte del Señor. Bueno, mi recomendación en esta hora, pues, primeramente es que el Señor nos ha puesto a nosotros allí para poder ayudar, enseñar, instruir, corregir a través de las Sagradas Escrituras al pueblo del Señor Jesucristo, a la grey que el Señor ha puesto en las manos de aquellos hombres y mujeres que el Señor ha preparado para tomar cargo en diferentes, podemos decir, en diferentes cargos de la iglesia. Una de las cosas que mayormente nosotros es predicar el Evangelio, que es la palabra del Señor Jesucristo, y eso lo hacemos porque el Señor así lo dejó plasmado en su palabra y hay que obedecer su palabra. Y pues esa es la gran comisión, que ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en 1 Corintios capítulo 9, verso 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es el galardón de nosotros? Que predicando el Evangelio presentemos gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es nuestro galardón, presentar gratuitamente la salvación del alma del ser humano. O sea, que el Señor no pide absolutamente nada, ni económico, ni material del hombre, que le tiene que entregar para poder alcanzar la vida eterna. No, sino, como dice en su palabra, un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado al Señor jamás va a despreciar. Entonces, el Señor nos dejó a nosotros y dejó esta palabra tan hermosa, que es predicar las buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que verdaderamente necesita y tiene hambre y sed de su palabra, porque el Señor así lo dejó establecido. Y si vemos algo en Hechos capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea que aún todavía el mundo sigue en ignorancia, algunos sí, dice, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, es un mandato de Dios que, aparte que nosotros prediquemos el Evangelio, el hombre tiene que proceder al arrepentimiento. No es vivir el Evangelio a su manera, no es vivir y decir: no, yo soy hija de Dios y yo hago las cosas a mi manera. No, todo tiene un orden, todo tiene unos requisitos, así como para nosotros ingresar a cualquier lugar, a trabajar, cualquier parte, piden ciertos requisitos los cuales el hombre tiene que cumplir y sujetarse también a las leyes terrenales, que tienen requisitos y tienen reglamentos, que aquella persona que infringe la ley es, podríamos decir, es privada de libertad,
Bueno, así es la salvación. El hombre tiene que sujetarse, obedecer. No es vivir a la manera que él piensa o la que él cree, vivir el evangelio o vivir y decir, no, yo vivo y yo amo a Dios, cuando realmente no obedece, no se sujeta, no ha creído y mucho menos se ha arrepentido. Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, pues tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero si yo no soy un hijo de Dios, pues obvio que nunca voy a obedecer y nunca me voy a sujetar a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces es importante que el hombre tenga un encuentro personal con su Creador y de allí entenderá y comprenderá cuál es el fin de todas las cosas. Dedicar amor, ayuno, oración. Yo soy testigo como miembro de la iglesia, como nuestros líderes están allí cada uno en su responsabilidad, pero siempre buscando la guía de Dios, en ayuno, en oración, para que cada uno podamos hacer la voluntad del Señor. Entonces el amor del Señor se manifiesta en un ministerio pastoral, en los líderes que están allí, porque Dios pone en sus corazones ese amor por las almas. Querido amigo, amiga, tú que estás allá en casita, quizás no tienes el conocimiento de que esta joven, su familia pastoral, los líderes de la iglesia oran por ti, porque oramos que ven el programa, oramos por los que nos escuchan en la radio, oramos y ayunamos por los que nos siguen en las redes sociales. Ese es el amor del Señor, ese es el mensaje que Dios coloca en nuestros labios, darles a conocer a ustedes esa fórmula perfecta para poder llegar a Dios. Hermano José. El Señor Jesucristo creó al hombre. Vamos a hacerle el resumen de lo que es la creación y del hombre, por qué la importancia y por qué la insistencia de nosotros ir por todo el mundo y predicar el evangelio y de que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. El Dios creó al hombre, el hombre desobedeció, pero Dios no hizo otro hombre nuevo, no, porque ya ese no le sirve, no, el mismo hombre Él lo rescató, pero desde el cielo el Señor lo llamó, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Señor estaba en el cielo en ese momento. Muchos años después, el Señor, en vista de que no había sacrificio, no había hombre, no había manera de que pudiera haber un sacrificio que pudiera rescatar al hombre, Él se manifestó en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, indiscutiblemente se manifestó en carne y descendió y murió en una cruz, derramó su sangre preciosa por salvar al hombre, pero mientras estuvo en la tierra, estuvo como un ser humano carne, así como nosotros, carne y hueso, caminando y buscando al hombre. Y nos muestra la escritura en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, la historia muy hermosa, hermana Ana, de Zaqueo, todos la conocemos. Esa historia, hermana, cuando la leemos, cómo el Señor Jesucristo tuvo o mejor dicho, Zaqueo, el privilegio de que fuera llamado por Dios cuando él se subió a un árbol llamado sicomoro. Él se subió en aquel deseo de ver quién era Jesús que andaba buscando y las multitudes lo seguían. Era el Señor Jesucristo manifestado en carne. Ahora el Señor estaba en la tierra llamando al hombre y el hombre subido en las alturas, en su necedad, en su deseo, en sus religiones, en sus organizaciones, en sus ideales, porque el hombre nunca ha querido creer que la palabra de Dios es la verdad de todas las cosas. El hombre ha buscado sus propias ideologías y por eso es que usted dice, pero ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas religiones? No es, amigo, sino que el hombre no ha querido aceptar. Hay una sola. Y no es religión, es poder de Dios para salvación, el evangelio que el Señor Jesucristo ha dejado. Y Dios llamó a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y así el Señor Jesucristo le hace ese llamado a usted, baja de ese árbol, baja de esa situación, baja de ese problema, baja porque yo quiero morar en tu corazón. El Señor Jesucristo quiere que le abra la puerta de su corazón para Él pueda entrar en ti, como dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre la puerta, oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todo es una formación, todo es una etapa. Primero el noviazgo es una situación, hay que orar y guardarse en la presencia de Dios como ha sido enseñado. Uno pues tiene el conocimiento y la santidad. El Espíritu de Dios te motiva a guardarte en santidad para Dios hasta que llegue el momento de casarte o conocer a tu esposa. Luego viene la esposa, el matrimonio, hermoso, maravilloso. Pero luego viene algo, una etapa más maravillosa que nuestra hermana Raquel hace rato nombró, que es cuando es uno ser padre o madre. Y ahí viene una experiencia con unos niños, unos bebés, pero esos bebés van creciendo y se van creando ellos mismos y van formando un imperio, cada uno. Porque uno chiquitico, uno bebé los carga, los lleva, pero ya ellos llegan a una etapa de niñez, de adolescencia y de adultez, donde las cosas son diferentes. Pero el Señor Jesucristo es el que nos da la sabiduría como Padre. Por eso es que hay una escritura que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Si los jóvenes entendieran esto, querido joven, usted pudiera, vivir muchos días, pero en la presencia de Dios. Y dice también que los padres, nosotros debemos, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Si nosotros conociéramos ese Hijo unigénito y el nombre de ese Hijo unigénito, que es el Señor Jesucristo, nosotros pudiéramos cambiar nuestras vidas en nuestros hogares. Ya para concluir, tu mensaje para todos los que han estado con nosotros allí siguiéndonos en este programa. Bueno, podemos ver cómo la gente anda desesperada sin una esperanza, pero cuando leemos la Sagrada Escritura en San Mateo, capítulo 6, versículo 25, habla del afán y la ansiedad. Y aquí el Señor nos da una recomendación, el cual el ser humano hace las cosas al revés. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 33? Dice, en el nombre de Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? ¿O por qué dije hace un momento de que el ser humano hace las cosas al revés? Porque el ser humano quiere buscar primero el dinero, quiere buscar primero su casa, quiere buscar primero todo lo que desea y de último, cuando le quede tiempo, busca al Señor. Y así no tiene que ser. La palabra de Dios nos acaba de enseñar que es primeramente buscar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hace rato yo decía que Dios ha sido mi Padre, ha sido mi consejero y ha sido mi guía. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, hay muchas cosas que decimos que no, o no hacemos, no porque Él nos los prohíba, sino que Él conoce el bien para nosotros y es donde nosotros nos alejamos de lo que nos hace daño y lo que nos destruye. ¿Cuántas familias no se han ido al extranjero y han perdido sus hogares, han perdido a sus hijos? Ha sido un desastre total. Por hacer más, hacen es menos. Pero cuando buscamos al Señor, yo hablo por mi experiencia. Llegó un momento en donde hasta no tenía qué comer. Ustedes no lo creerán porque soy rellenita, pero llegó un momento en mi vida que no tenía ni qué comer, pero yo sabía que había alguien que era el dueño del oro y la plata y es mi Dios, y empecé a buscar más al Señor. No empecé a trabajar más, sino que empecé a buscar más al Señor y el Señor fue bendiciéndome. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hay muchas claves, hay muchos secretos para la bendición, para la prosperidad. Y uno de ellos, que es gran importancia, está en Proverbios capítulo 11, versículo 24. Dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. He entendido que cuando el Señor prospera a alguien, cuando el Señor le da algo a alguien, tiene que ser buenos administradores y es con propósito. Si el Señor a mí me bendice, yo no debería ser egoísta, porque si por gracia recibí, debo dar por gracia. Entonces hay muchas personas que son egoístas. ¿En qué aspecto? El Señor los bendice, pero se cierran solo para ellos, solo para ellos. Pero si el Señor te ha dado una prenda más de ropa, hay una que tú ya no usas, pero sirve, dásela al que la necesita. Si el Señor te dio un buen trabajo y puedes darle empleo a otro, hazlo, bendice a otro. Entonces acá la palabra del Señor nos recuerda que cuando nosotros damos, Él nos bendice más. También hay un versículo que dice que es mejor dar que recibir. Pero ¿qué hace el mundo? Lo al revés. Yo quiero es que me den y no queremos dar. Entonces mi recomendación, una vez más le digo, busquen primeramente a Dios, porque ¿de qué le sirve al mundo, al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Pero con el Señor hay dos bendiciones, tanto terrenal como espiritual, tanto acá como eterna. Poderosos mensajes de la palabra del Señor, según la experiencia de cada uno ha podido compartir, porque es que todos recibimos el mismo evangelio, el mismo pan, pero cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Él nos llama para ser salvos, pero también tiene un propósito porque Él nos da a cada uno un talento. Por eso es que en la iglesia hay diferentes servidores, como leía mi hermana Raquel al principio, porque es que en la iglesia hay diferentes servidores, como dicen las Sagradas Escrituras. Dios ha constituido a unos maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, ha dado dones a los hombres de servir, de enseñar. Entonces, a cada uno Dios le da un talento para que nosotros nos unamos en un cuerpo y seamos un gran equipo. Es lo que usted ha visto, es lo que estamos presentando como iglesia, dando a conocer el trabajo que hacemos y de qué forma lo hacemos, porque tenemos que estar todos unificados en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma visión. Raquel como pastor adjunto, José Pérez como copastor, Nayeli como secretaria. Cada uno tiene una función que cumplir, pero hay un mismo deseo. Principalmente, como ustedes nos han escuchado y nos han observado,
queremos ir al reino de los cielos, queremos la salvación. Pero anexo a esto, también estamos llamados por Dios para cumplir una función, para hacer un trabajo para la gloria de Dios, y que en este trabajo podamos ayudar a nuestros hermanos, ayudarlos a ustedes que son nuestros amigos, a que puedan llegar al Señor Jesucristo, conocer el Evangelio, y que ustedes también sean partícipes de los beneficios, de las bendiciones de Dios que son tan grandes. Estamos aquí para comunicar este mensaje, para decirte, querido amigo, querida amiga, que así como Dios ha transformado nuestras vidas y nos ha llevado al éxito, así lo puede hacer Dios con tu vida, con tu pareja, con tus hijos, con tu economía, con tu salud. No sabemos cuál es el problema que tú tienes de salud en este momento, pero queremos decir que a mí Dios me ha sanado, ha hecho milagros portentosos en mi cuerpo, cuando la ciencia ha dicho no. Dios me ha sanado, ha hecho milagros. He visto al caminar con el Señor de testimonios de grandes milagros de personas sanadas de cáncer, de SIDA, de enfermedades impresionantes, ACV, que no podían hablar ni caminar y quedaron allí, pero que Dios los ha levantado. Entonces son múltiples los beneficios. Por eso estamos aquí, para motivarles a ustedes a que tengan un encuentro con el Señor, que tú te puedas acercar a Dios a través de leer un versículo de la palabra del Señor, que te puedas acercar al Señor a través de asistir a la casa de oración y prestar el oído, llegar allí, sentarte, ponerte cómodo y prestar oído a la voz de Dios, que tiene una palabra para ti, tiene un camino, tiene una vida mejor, a través de que allá en casita, en un momento de dificultad, tú puedas empezar a hablar con Dios, cerrar tus ojos, elevar tu mente al cielo, porque ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos. Allí está observando al hombre que se dedica, que se acerca a Él con reverencia, que cree que Él existe, que cree que esta palabra es su manual de vida. Entonces, amados televidentes, hemos llegado ya al final del programa en este día. Le damos las gracias a usted por quedarse con nosotros hasta esta parte final. También quiero agradecer al panel que me acompañó en este día. Gracias, hermano José, gracias Raquel, gracias Naya por estar con nosotros, por dejar parte de esas experiencias de sus vidas a cada uno de los que pudo compartir en este día, estar allí con nosotros. También quiero agradecer a Brando, que está trabajando allí, al señor Alirio, detrás de cámaras, haciendo ese trabajo maravilloso de parte de la empresa, pero que Dios lo ha permitido así porque es la forma como nosotros podemos llegar hasta sus vidas. Así que nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo bendiga su vida y que esta palabra y estas experiencias usted pueda colocarlas en práctica en su vida, pueda creer este mensaje que Dios hoy le ha enviado a través de cada uno de nosotros. Nos despedimos deseando bendiciones para sus vidas, pero también para sus familias. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar